Señor León, y por favor recojamos las demás inscripciones para poder seguir dando el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Creo que entramos a la parte importante de la asamblea. Lo anterior era calistenia para este punto. Usted me estaba cansando. Sí. Y ya que usted dice que podemos amanecer aquí, bueno, vamos para esa, se la acepto. Bueno, yo he dicho en ocasiones anteriores y han quedado como constancias históricas, yo creo que en las últimas 15 asambleas, que los informes no son completos cuando no se dice la totalidad de las cosas, sino únicamente se habla de una feria de vanidades, pero no se dicen cuáles son los problemas que se tienen en esas ferias, donde no hay solo vanidades, sino también hay problemas. Frente al tema de la incorporación de la malla vial de los estados financieros, lo primero que quiero decir es que el contrato es un contrato que está suscrito por el representante legal y es un contrato ley 80 del 93, o sea, es una contratación pública, se rige, nació y morirá como contrato público. Lo segundo es que la garantía que tiene ese contrato son los terrenos de Corabastos de la malla vial que están entregados a el concesionario por escritura pública. La verdad, yo he buscado en dónde se contrató y que se tenía que entregar por escritura pública a la concesión, no lo he encontrado. Me gustaría saber de dónde nació esa idea de entregarlos por escritura pública. Frente al informe que ustedes nos entregan, no oí específicamente que mencionaran que las revisorías fiscales de los últimos periodos de los últimos 10 años han colocado dentro de sus informes, incluyendo la última en el informe técnico, la necesidad técnica de incorporar la malla vial a los estados financieros de Corabastos. No lo escuché. Me causa curiosidad que durante tanto tiempo las entidades que son la voz de los accionistas en la administración coincidan en que técnicamente es necesario incorporar a los estados financieros de Corabastos la malla vial. Pero no solamente han sido las revisorías fiscales, también tenemos en los informes de Contraloría y en el último informe de la Contraloría de una visita especial que hicieron, casi la instrucción y casi que la orden. Por favor, ábrale el sonido al doctor León por 2 minutos adicionales. ¿Me avisan cuándo? Bueno, les agradezco a los que quieran pedir el tiempo y me lo regalen para poder continuar. Decía yo que en el último informe especial de la Contraloría dan una instrucción específica y casi que una orden de que la malla vial debe incorporarse a los estados financieros de Corabastos. Tenemos ya la revisoría fiscal, las revisorías fiscales y tenemos la Contraloría General de la República que coinciden en que técnicamente se tienen que incorporar. Pero resulta que la administración, en una interpretación aquí sí caprichosa y subjetiva que tiene las normas NIF, permite que el señor administrador a su criterio decida
cómo califica al activo. Y bajo el pretexto de que no tenemos el dominio del activo, entonces simplemente considera que no es un activo financiero de la entidad, perdón, que no es un activo de la entidad, y por eso no la incorpora. Me temo yo y me atrevo a interpretar que el problema por el que no la incorpora es porque al incorporarla va a tener que incorporar una malla vial en este momento ya completamente deteriorada, pero técnicamente, contablemente se llama depreciada. Pero Ábrale nuevamente el uso del tiempo al doctor León por 10 minutos para evitar, y doctor León, yo le pido que concretemos, pero 10 minutos es el tiempo más los 3 que ya lleva, es el tiempo que ha pedido inicialmente. señor presidente, yo le he dicho que no me ponga las banderillas porque es que cuando me ponen las banderillas me da por hablar. No, yo no estoy, Y resulta que para complementarle la primera intervención que hice cuando nos hablé de los informes, no solamente tienen 13 meses para elaborar ese documento y todo el equipo directivo que tiene la empresa, sino que además en las asambleas generales, con la venia suya, salvo esta, se toman el 90% del tiempo para explicar aquí la feria de vanidades y nosotros tan solo tenemos hoy 3 minutos más 2 más 3 más 2. Pero yo sí quiero más adelante, si me lo permiten, porque ya le dije no tengo afán, me lo permiten, quiero demostrar cómo está comprometido el patrimonio de esta entidad y hasta qué punto. Entonces decía yo que simplemente por la interpretación subjetiva del gerente decide no calificar ese activo como un activo financiero. Pues bien, no es un activo, es un activo no financiero, porque no nos produce renta ni hicimos la inversión con el propósito de obtener un beneficio futuro, pero es un activo no financiero y por lo tanto forma parte de los activos de la corporación. Y es obligatorio, es necesario que se haga para conocer ¿qué? Para conocer la verdadera realidad de nuestra situación financiera y económica de la entidad. Y decía yo que me atrevo a interpretar por qué no la incorporan, porque es que al incorporar los pasivos que también tenemos sobre ese contrato, que quiero que tengan muy presentes las cifras, porque la verdad es que en el informe dan un informe muy superficial, pero no nos dan cifras. Pedí yo que hicieran pública una cartelera que permitiera conocer cuántos días nos quedan para cumplir con el contrato y que se llegue al ingreso esperado, ¿sí? y que fuera regresivo para ver cuándo llegamos al punto cero. No lo han hecho hasta ahora. En una asamblea lo solicité y creo que lo aprobaron, no lo han hecho hasta ahora. Pero por el contrato primigenio, o sea, por el contrato central de la malla vial, a hoy estamos adeudando 115.999 millones. Es lo que nos falta por pagar. Por el otro sí 17, que va hasta el 2035, estamos debiendo 178.000 millones de pesos. Y por el otro sí 20, que no existe, pero que sí existió, debemos 4.178 millones de pesos a valor constante a valor corriente del 2004, que cuando lo indexen a valor presente va a significar que va a valer casi que lo mismo que el otro sí 17, que eran 14.000 millones de pesos y se convirtieron en 178.000 millones de pesos, porque
este valor, este otro sí, su pago tiene que ir contra tiempo, no contra, o sea, contra ingreso esperado, no contra recursos propios, que más adelante también me voy a referir al tema. Si eso es así, yo quiero decir, por el contrato primigenio el contrato iba va hasta el 2026, por el otro sí 17 va hasta el 2035, por el otro sí 20 ¿hasta cuándo irá? Creo que no lo podemos determinar hasta este momento, es indeterminado. Y en el afán de no incorporar eso a los estados financieros de Corabastos, lo que pretenden es mostrar ficticiamente unos estados financieros que no sean deficitarios y mostrar una realidad que no es, que no corresponde. Pero aquí hay una perla que yo quiero que esta asamblea, que quede constancia y que exigirle a la junta directiva responsable de estos hechos que nos brinde una explicación. Si no la tienen ahora, que la dejen para cuando lo consideren, pero amerita una explicación lo que voy a decir. A propósito de un acta que vi, del acta de la Junta Directiva 717 del folio 39, hay un fallo de segunda instancia del Consejo de Estado por IVA rodamiento. Tuve oportunidad de referirme a eso en una ocasión anterior y de dar algún argumento de por qué, o sea, me preguntaba, el argumento de Corabastos es que nosotros no tenemos el dominio de ese contrato, por eso no lo consideran un activo financiero, ¿sí? Pero ¿cómo si no lo tenemos como activo financiero y no somos los responsables de los recursos que se reciben? ¿Cómo nos pueden a Corabastos demandar y cobrarnos un IVA? Si no somos sujetos pasivos de ese contrato, del IVA. ¿Por qué nos lo cobran? Evidentemente creo que presentaron la reclamación y finalmente reconocieron evidentemente que Corabastos no era responsable del IVA. Pero en el año 2007, oído bien, año 2007, se autorizó por parte de la Junta Directiva un incremento en el contrato del 15.69%, cuando el contrato habla de que su incremento debe ser el IPC. Ese 15.69% se discrimina en dos factores. El 10%, que es un recurso que se autorizó para la eventualidad de que se tuviera que pagar el IVA por rodamiento, porque se estaba en ese momento discutiendo y existía una alta probabilidad que cobraran el rodamiento, y el 5.69% que correspondía al IPC del año. Pues bien, en el informe que usted nos ha entregado, señor presidente, nos ha informado que el contrato de primigenio de Malla Vial va hasta el 2026 y probablemente se acabe en el 2026. Sin embargo, hay algo que mi razonabilidad financiera no me permite entender. Lo primero es que desde que se inició el contrato ha tenido un incremento progresivo en los ingresos y en el número de vehículos que ingresan a Corabastos, que de acuerdo con una corrida financiera personal que yo hice, ¿sí?, manifesté en ocasión anterior que ese contrato, por el solo incremento vehicular que tenía, debía acabarse aproximadamente en el año 2023. Pero no solamente no se está entonces reflejando el incremento progresivo que ha tenido en el ingreso de vehículos y en el ingreso nominal, sino que además desde el año 2007 ha percibido
este ingreso adicional del 10%, que de acuerdo con las explicaciones que me brindaron, ese ingreso se fue al ingreso corriente del contrato y se fue a ingreso esperado. Este sería un segundo motivo para pensar por qué no se refleja ese 10% entonces en el ingreso esperado y en la disminución del tiempo del contrato. Es una cosa que me gustaría saber, pero además, cuando se autorizó que se cobrara ese 10% adicional, tenía una destinación específica, que era para el eventual pago de IVA. Si la corporación hizo uso, en la concesión hizo uso de ese recurso para desviarlo hacia otro propósito, no tenía por qué hacerlo porque tenía una destinación específica. Y si se hubiera causado el IVA, ese dinero era de propiedad del Estado. Por favor, abra el micrófono al doctor León. Hola. Ese dinero era de propiedad del Estado y no de la concesión, ni podía llevarse a ingreso esperado. Y si no se ha causado el IVA hasta la fecha, ese dinero tampoco es de la concesión, no es del Estado, pero tampoco es de Corabastos. Es del usuario que lo pagó. Y tengo entendido que el contrato de concesión es tan perfecto que tiene la forma de identificar vehículo por vehículo los vehículos que han ingresado a Corabastos desde el momento en que se inició el contrato y podríamos saber exactamente a quién le pertenece. Pero existe la posibilidad eventual de que si ya el Estado no pudo cobrarle a Corabastos, entonces sí le comience a cobrar el IVA rodamiento a la concesión. Es una realidad. Y si le comienzan a cobrar el IVA de rodamiento a la concesión, entonces nos van a aforar los 3 últimos años en que los estados financieros se encuentren abiertos. Y vendrán entonces sanciones, multas y intereses moratorios y el pago del respectivo impuesto que se ha dejado de pagar. Pregunto yo, ¿es o no una responsabilidad de la junta directiva y de un buen hombre de negocios estar vigilantes y atentos a este tema y por el cual solicito específicamente de forma vehemente de que se brinden explicaciones? No sé cuándo, para la próxima asamblea será, pero que se incluya dentro del informe de los señores miembros de la junta directiva qué han hecho al respecto y qué va a pasar al futuro. Entonces, hasta aquí tenemos comprometidos por malla vial 293.999 millones de pesos. Ojo con la cifra. Estamos comprometidos en 293.999 millones. Hasta ahí, en malla vial. O sea, faltando los 4.000 millones de pesos que no, del otro sí 20 que no se ha resuelto, y que no entiendo también por qué la junta directiva no ha vigilado o no le ha solicitado a la administración, porque no ha resuelto ese tema, si ya el cierre financiero del contrato se hizo. Saneamiento urbanístico de María Paz.
Aquí hay una persona que conoce muchísimo mejor el tema, pero yo sí me voy a referir solamente a 6 ítems, solamente en un checklist. ¿Qué significó el saneamiento urbanístico de Corabastos para Corabastos, de María Paz para Corabastos? Primero, se perdió el activo. Se perdió ese activo. ¿Qué significaba ese activo para Corabastos? El 49% del principal activo que tiene Corabastos, que son terrenos. Se perdió. Ahorita me van a decir, no, lo vendimos. ¿Para qué? Para pagar impuestos, multas y sanciones. Pero bueno, se dio en dación en pago por negligencia y por no actuar oportunamente. Tocó entregarlo. Se pagaron multas, intereses y sanciones por negligencia administrativa, porque no se actuó adecuada y oportunamente, porque fue motivo de la intervención en la que aún permanecemos del sometimiento a control de la Superintendencia de Sociedades desde el año 2003. Imposible que en 20 años no hayamos podido encontrar una solución mejor, sino simplemente entregarlo por una liquidación de impuestos. Se pagaron impuestos inexistentes. ¿Por qué inexistentes? Porque al no hacer las provisiones para el pago de esos impuestos, como ya lo dijo Germán Chaparro, no afectamos el estado de resultados, y al no afectar el estado de resultados con las provisiones para el pago de esos impuestos, generamos unas utilidades. Y aquí, como anécdota, recuerdo, no sé si fue en este recinto o en cuál, escuchamos una disertación del subgerente financiero en la que nos hacía exactamente una exposición magistral de qué eran las utilidades líquidas y cuál era el alcance de las utilidades líquidas en una sociedad. Y concluíamos que las utilidades líquidas eran aquellas que quedaban a disposición de la Asamblea después de hacer la reserva legal, las reservas estatutarias, las reservas ocasionales y la provisión para el pago de los impuestos. Aquí no se hicieron las provisiones para el pago de los impuestos en esos periodos contables. Por lo tanto, esas utilidades que se declararon en ese entonces no eran utilidades líquidas, y por lo tanto, si no eran utilidades líquidas, no eran susceptibles de reparto. Todo esto por la conveniencia de un administrador caprichoso y vanidoso de mostrar estados financieros no deficitarios. Se pagaron impuestos de predial a una tasa superior a la que corresponde por negligencia y por no reclamar. María Paz es un barrio que a todos ustedes les consta que está construido. La totalidad, yo diría que en un 99% está construido. Sin embargo, en la liquidación y en el aforo que se hizo para hacer la entrega de este bien o de estos predios a la alcaldía, a la administración distrital, los impuestos se tasaron como lotes de engorde. Y sobre los predios existen edificaciones y existen mejoras que tienen chip. Eso le pagan impuesto a las mejoras al distrito, porque tienen chip a nombre de terceros, pero lo tienen sobre las edificaciones, sobre los lotes y los terrenos de Corabastos. Y se aprobaron estados financieros contrariando normas legales, como ya lo dije.
O sea, no se consideraban utilidades líquidas y por no ser utilidades líquidas no eran susceptibles de reparto. Y se distribuyeron utilidades inexistentes no susceptibles de reparto. O sea, si yo hice todo este paseo, eso nos significó la suma por cuánto se vendió el terreno de María Paz. 52.000 millones de pesos. ¿Cuánto le ingresó efectivamente a Corabastos? 0 pesos. Porque todo se fue para pagar impuestos, intereses y sanciones. Pero además, lo que sí contablemente significaron esos 52.000 millones de pesos para Corabastos es que generaron unas utilidades porque la operación fue una operación de venta. Y esas utilidades generaron unos impuestos que también se pagaron. De la diferencia accionaria, hay unas preguntas que se hicieron también con ocasión anterior, y es que para aclarar esta situación se firmaron 3 contratos que en un momento dado pedimos que nos dijeran cuánto, o sea, con quién se firmaron y a cuánto ascendían, y si el objeto de esos contratos no era el mismo. ¿Por qué hubo necesidad de firmar 3 contratos? ¿A qué conllevó? O sea, ¿cuál fue el resultado de cada una de esas contrataciones? ¿Cuál fue, o sea, qué nos entregaron? ¿Cuál fue el entregable? Sé que ahí manifestaron que una inclusive estaba perdida y no sabían dónde estaba, o que eran empresas de papel, o que no sé qué, o que sí sé más. Bueno, señores de la Junta, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no actuaron? ¿Por qué no se ha hecho nada? ¿Se ha intentado recuperar algo de esa plata? O sea, ¿qué va a pasar? Pero lo que sí es cierto es que finalmente se determinó que eran 23.700 acciones, 23.731, y que se registraron a valor en libros, que son a 100.000 pesos cada una, pues no es mayor cosa, son 2.373.100 pesos, y que a valor… Por favor, concédale más tiempo al doctor Franco. Hola. Perdón. No, ya me dormí. Doctor, confunda. Ah, no, pues un Tranquilo. microsueño, pues no voy manejando. Está manejando usted. Gracias, Pedrito. Bueno, decía que a valor intrínseco, pues significa que del sombrero del mago aparecieron 5.270 millones de pesos adicionales de valor patrimonial de la entidad. Bueno, digamos que lo cierto es que aquí se le formalizó, de acuerdo con los informes que nos dieron, todo aquello que tenía un soporte contable de emisión de acciones para la inscripción en el libro. No sé si la Junta habría necesidad de autorizar emisión de acciones para registrar esas acciones en la Cámara de Comercio o no, pero lo cierto es que hoy ya está modificado, pero que de ninguna manera el tema se cierra ahí, porque existen accionistas que fueron estafados, ¿sí? Y que tenemos que finalmente concluir en cuál fue ese número de acciones o cómo puede afectar ese número de acciones que son producto de delitos y de delitos de naturaleza jurídica y penal, que eso tiene que llegar a una resolución, porque de no hacer nada estaríamos haciendo apología del delito y estando con el hurto y con la estafa que le hicieron a muchos accionistas. Eso entonces significó 5.270 millones.
Laudo arbitral. Frente al laudo arbitral, yo quiero decir que tuve oportunidad de, recién llegada a la administración anterior, advertirle que existían algunos procesos de carácter administrativo y que existían unas reclamaciones por parte del operador de la bodega popular y que no deberían perderse de vista esos procesos. Y por lo menos sé que desde el 2010 ya se sabía de que estas demandas estaban en curso. Me sorprende que no se hubiera hecho nada en defensa de la institución para que, sabiendo que estábamos en un altísimo riesgo frente a la pérdida de esos procesos, no se hiciera nada para tratar de minimizar el efecto nocivo para Corabastos. Pero aquí hay algo que también me causa piquiña. Es que Corabastos fue condenado en unos procesos laborales porque fuimos llamados en solidaridad en un proceso que los trabajadores de la Operación Bodega Popular de la Unión Temporal, que son los mismos que nos demandan en el laudo arbitral, tuvimos que pagar en el año 2010 una suma cercana a los 2.200 millones de pesos. Porque los trabajadores demandaron, pero llamaron en solidaridad a Corabastos, ¿para qué? Para cobrarle a Corabastos porque era el que tenía, el otro no sé, no tenía o no veían formas de que tuviera cómo pagar, entonces simplemente nos llamaron a nosotros en solidaridad y efectivamente tuvimos que pagar. En el acta 595 del 29 de abril de 2010, la honorable Junta Directiva le autorizó al gerente general para que hiciera un préstamo de 3.000 millones de pesos para que pagaran las condenas del proceso 2009-596, cuyas pretensiones eran de 2.200 millones de pesos. ¿Pero qué pasó allí? O sea, ¿cómo es que la Junta Directiva autoriza que le hagan un préstamo para pagar algo que tenemos que pagar por cuenta de un tercero, pero no se inició el recobro? Estamos hablando del año 2004. Estamos hablando de una fecha similar a la fecha por la cual nos condenaron. O sea, el proceso de la condena que tenemos es por una fecha muy similar y por un valor casi que parecido. Lo que quiere decir que si nosotros hubiéramos iniciado y hubiéramos hecho la defensa jurídica de la corporación evidentemente bien, tendríamos hoy un mandamiento de pago que hubiéramos podido descontar, actualizado también de este laudo arbitral. Pregunto yo, ¿es o no es responsabilidad de una junta directiva ese tema? Bueno. Prima Red de Frío y Bodega Popular. Por lo menos a la fecha, tenemos que en la nota 28 de los estados financieros existe ya un pasivo contingente frente al compromiso que esta corporación tiene frente a las primas de esas bodegas. Pero aquí lo curioso es, la Bodega Popular, el valor inicial aproximado del costo de la bodega era de 7.000 millones de pesos. Después se dijo que había que subir por diferentes cosas ahí, que podía pasar a 9.000 millones de pesos. En la junta directiva se discutió el tema y el sector público, oiga esto, el sector público estaba de acuerdo en que la Bodega Popular debía entregarse por propiedad horizontal a las personas que la iban a pagar, o sea, a los arrendatarios. Lastimosamente, quien no quiso aceptar fueron los delegados de la Junta Directiva del sector privado. Y se alcanzó a hacer un estudio, o hicieron un estudio en la administración, en donde cobraban 7.500 millones de pesos del valor de la construcción de la bodega.
2.000 millones de pesos, 2.000 o 3.000 millones de pesos del valor de los terrenos y un aproximado de 3.000 millones de pesos como utilidad para la corporación, y lo aprobó la Junta Directiva. Pero hoy nos estamos dando cuenta que por esa bodega se van a pagar lo que se pagó dentro del contrato, que es una cifra aproximada a los 13.000, 14.000 millones de pesos. Un primer laudo arbitral de 12.000 millones de pesos. Un segundo laudo arbitral que vamos a pagar por 29.000 millones de pesos. Más el costo financiero de absolutamente todo eso, por negligencia, porque para el año 2004 ya la corporación había recaudado de primas de los arrendatarios una cifra superior a los 14.000 millones. O sea que tenía la plata entre el bolsillo y había podido pagarla la bodega, sin necesidad de hacer ningún tipo de contrato de concesión ni hacer préstamos para pagarla. Aquí, dentro de la nota financiera, solamente me resta decir que esa nota la tienen de acuerdo con la investigación que hizo la administración para incluirla sobre parcialmente algunos arrendatarios, pero lo único cierto es que al 100% de los arrendatarios de la Bodega Popular y la Red de Frío pagaron prima y por lo tanto es un derecho que les corresponde a todos, no es parcialmente a un grupo, les corresponde a todos. Y lo otro es que yo sí diría que ese pasivo contingente deberíamos estar buscándole la forma de que tenga cifras para que al futuro no nos vaya a sorprender. Frente a la utilidad de líquidas, ya hablé de la incorporación de la malla vial y las ausencias de las contingencias. No veo al doctor Javier, no, Javier Salcedo, sí. Ya, perdón, doctor. Es que pero no estoy cansado. No estoy cansado todavía. No estoy cansado todavía. No, yo pero tampoco. Voy a cerrar, ya me quedan 2 punticos nada más. Este tema, oídos señores comerciantes, este tema que les voy a mencionar tiene una notable importancia para Corabastos. Y me preocupa que los señores de la Junta Directiva no lo hayan percibido. ¿Ustedes han oído hablar de la ampliación de la avenida Los Muiscas? Ábrale el sonido. Yo le dije que era calistenia, doctor, y tranquilo que aquí hay yo para eso. Ok. Mi otra labor es Congreso de la República, a lo cual lo declaro bienvenido. Entonces de algo nos sirvió la experiencia, yo también estuve allá. Tiene la… Señor, tiene la actitud. Gracias. Yo pregunto, no sé, salvo José que me acaba de decir que sí conoce el tema de la ampliación de la avenida Los Muiscas, no sé si los miembros de la Junta Directiva lo sepan. El doctor Javier sabe de la avenida Los Muiscas. Pues bien, a la fecha, el Distrito Espacial, mediante el contrato 1467 del 2008, contrató los estudios de diseños de los accesos viales y las alamedas del sector de María Paz Corabastos, con una empresa de consultoría que fue el Grupo Empresarial de Infraestructura Colombia SAS GEICOL. Ese contrato ya finalizó, ya hicieron los estudios y ya miraron cuáles eran las alternativas que habían para desarrollar ese contrato.
contrato IDU 1708 del 2021, el IDU vuelve y contrata los estudios y diseños de accesos viales María Paz Corabastos, Avenida Los Muiscas, entre la Avenida Ciudad de Cali y Avenida de las Américas, incluyendo la intersección a desnivel a la altura de la Avenida de las Américas con Avenida Agoberto Mejía y la reconfiguración de retornos, así como la Avenida Agoberto Mejía entre la intersección con la Avenida de las Américas y la Avenida Manuel Cepeda Pérez en Bogotá, Distrito Capital. Hasta ahí, todo bien. Pero, ¿qué significa para Corabastos que ya esté en este momento en curso y en desarrollo ese contrato que deben entregar en el mes de diciembre de este mismo año? Que la alternativa que fue escogida en el desarrollo del primer contrato establece un hecho que para Corabastos va a ser histórico y que la administración de Corabastos yo soy el veedor de esos contratos, pero la administración de Corabastos, a pesar de que se le informó en su momento, no hizo presencia alguna en absolutamente ninguna de las reuniones que se hicieron para socializar ese contrato y para desarrollar o para proponer alternativas. Pues bien, ese contrato y esa alternativa implica el cierre de la salida 2 de Corabastos hacia la Avenida de las Américas. La salida 2 de Corabastos queda única y exclusivamente para salir hacia el sur de la ciudad. Yo pregunto, por la salida 2, ¿qué cantidad de vehículos y de carga sale de Corabastos? No sé, el 80, el 60, el 60%, listo, les acepto en gracia de discusión el 60%. Ustedes saben lo que significa que el 60% de Corabastos ya no pueda salir por esa puerta. ¿Qué va a pasar con Corabastos? ¿Cómo nos vamos a estrangular? Pero lo más triste del caso es que ¿habrá algo que podamos hacer? En su momento me atreví a sugerir que nosotros deberíamos haber hecho parte de esas reuniones que se hicieron para haber propuesto un deprimido, porque lo que viene por la Avenida de las Américas con curso hacia el sur va a tener un puente elevado que coge de las Américas y hace el giro hacia el sur por la Agoberto Mejía. Y nosotros hubiéramos podido proponer inclusive de nuestro patrimonio, o sea, con nuestro pecunio, un deprimido que nos permitiera no interferir el tráfico que va de sur a norte y de norte a sur por la Agoberto Mejía, pero hacer un deprimido para poder continuar nosotros con la salida de la Avenida de las Américas. Estamos hablando de unos montos importantes, pueden ser, pero señores, creo yo que era responsabilidad de los señores de la Junta Directiva mirar la responsabilidad que tienen frente a esas actividades que se desarrollan, de las cuales no saben nada. Yo lo dejo para que lo piensen. ¿Qué va a pasar con Corabastos cuando tengamos que únicamente para salir hacia las Américas utilizar la puerta 8 y la puerta 7, que tienen digamos que muy limitado espacio, porque solamente tienen carriles de entrada y salida con una calzada? Bueno, ese punto. Estructura orgánica, digamos que para asamblea no extenderme en ese tema,
lo dejo como un reto para que lo analicemos con la gerencia. El tema de funciones y competencias, de cómo se han trocado, de cómo han abusado y han hecho uso de directivas de gerencia para modificar la estructura orgánica sin el permiso de la junta directiva, y de cómo nos hacen víctimas a los comerciantes de ese uso abusivo del poder de forma inadecuada. Pero además de eso, para cerrar y ya antes de mirar unas cifras, quiero que se tome como una incompetencia de la Junta Directiva y falta en el cumplimiento de sus funciones los siguientes ítems. La reforma al reglamento interno de funcionamiento, 20 años tratando de hacer una reforma, 20 años. Y tenemos cómo comprobar de que nosotros los comerciantes hemos entregado 3 minutos de propuesta, que son para que nos afectan solo a nosotros y a la parte operativa de la funcionalidad de la corporación. Pero la barrera y la talanquera del sector oficial no ha permitido que se lleve a cabo esa reforma. La reforma estatutaria, doctor Javier, usted lo dice, ¿cuántos años hace que presentamos una primera acercamiento de reforma estatutaria para que se cumpliera con la ley porque la hicimos integral en diferentes aspectos de la reforma estatutaria? Creo que hace más de 10 años. Y con anterioridad a eso ya habíamos presentado también solicitudes de reforma estatutaria. Oiga, yo no sé si estoy loco, pero es imposible que en 10 años no hayamos sido capaces de proponer una reforma para tratar de actualizar esta entidad para que tenga la forma de ser competitiva. Sin embargo, en el sector público hemos sido víctimas de que somos incompetentes, pero es que esa incompetencia nos la ha generado el propio sector público, que no nos permite desarrollarnos y que, como en el caso que nos ocupa, siempre nos aplican las mayorías y nos someten. Y la entidad, yo pregunto y desafío a cualquiera de los presentes a que me presente un plan de desarrollo técnico, no cháchara, no discurso, sino un plan de desarrollo técnico que me lo presente aquí. Y entonces me callaré la boca y lo único que pregunté es por qué no lo cumplieron. Pero a mí que no me digan que un checklist de un desarrollo de infraestructura física es un plan de desarrollo. No. Hablemos en términos de administración. Técnicamente, muchos de los aquí presentes sabemos qué es un plan de desarrollo y qué ítems debe mantener y debe tener. Código del buen gobierno, responsabilidad de la Junta Directiva. ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque simplemente los voy a contar así sucintamente. El primer proyecto que nos presentaron a la comisión que estábamos autorizados para hacerlo por la Junta Directiva fue un proyecto donde nos hacían una transcripción del plan de regularización y manejo para que aprobáramos un poco de desarrollo arquitectónico que estaban proponiendo ahí. ¿Había lógica para que se entendiera eso como gobierno corporativo? No. Después nos presentan otro acercamiento, pero ahí hicimos la intervención para decir, mire señores, es que la Corporación de Abastos pertenece o está vinculada al Ministerio de Agricultura, sí, y los lineamientos para hacer el Código del Buen Gobierno están establecidos aquí en una norma que sacó el Ministerio. Les pareció que era demasiado extensa y entonces no deberíamos acogerla. Después, supuestamente porque nos consideraron incapaces para poderlo desarrollar, nos nombraron un asesor que nos trajo un copy-paste de una entidad del sector salud, ¿sí? Del sector salud.
un copy-paste, un copy de un proyecto de una entidad de salud, en donde se le olvidó borrar algunas cosas, ¿sí? Y dije yo, pero bueno, o sea, ¿cómo Corabastos va a quedar sujeto o sometido al control de la Superintendencia de Salud? O sea, no lo hallaba. Sin embargo, por ese contrato, no sé, pagaron como 70 millones de pesos. Pagaron como 70 millones de pesos. Sí, ¿para qué? Para que nosotros lo desarrolláramos y ellos lo aplaudieran. Pero además de eso, nos traen un instrumento que solamente era la transcripción de los estatutos en algunos casos, y en los otros simplemente querían era un comité de aplausos para la administración. Yo no interpreto eso como gobierno corporativo. En el gobierno corporativo tienen que quedar regladas todas las cosas que nos han pasado en estas asambleas: el nombramiento del gerente, las condiciones. Eso es lo que hace el gobierno corporativo, la información que nos deban y nos puedan entregar a los accionistas, el trato que merecemos los accionistas, la intervención que nosotros podamos hacer a través de diferentes organismos para la sociedad. O sea, es una cosa completamente diferente. Por eso sencillamente no quise participar más, porque en mi criterio, dentro del desarrollo de ese instrumento, uno de los grupos de interés de la sociedad, el más importante, diría yo, es el grupo de interés de los arrendatarios de la sociedad. Somos quienes sufrimos y quienes padecemos la administración y la gestión que se haga de la sociedad. Sin embargo, somos los que aportamos al 100% los ingresos para que la entidad funcione. Y ese me parece que es un grupo de interés, el más importante grupo de interés de la sociedad. Sin embargo, para el señor asesor le parece que eso no debería existir como grupo de interés, pero sí las amas de casa. Las amas de casa eran un grupo de interés importante para la sociedad y las definió y las trató, pero los arrendatarios no. Eran las grandes diferencias que teníamos con él. Las reformas estatutarias por vía de hecho, me refiero a dos: la elección del primero y el segundo suplentes, donde la Junta Directiva renuncia a la facultad de hacerlo y se la traslada al gerente general para que quede en cabeza de el primer suplente, en cabeza del jefe jurídico, y el segundo suplente en cabeza del secretario general, que no obedecía a una lógica estructural, porque había un conflicto de intereses. O sea, cuando el primer suplente, siendo subalterno, el secretario general, asumiera la gerencia, entonces pasaba a ser jefe de su jefe. Pero sin embargo, era una función que estatutariamente está taxativamente impresa en los estatutos, que es nominativa y que la debe desarrollar la Junta Directiva. Debe elegir el gerente y sus suplentes y fijarles las condiciones de su desempeño. Otra reforma que nos hicieron por vía de hecho, el reglamento de poderes. Creo que sobra mencionar algún argumento en este tema. Bueno, tal vez lo repito, el plan de desarrollo. Llevamos desde el 2004 exactamente, desde el 2004 no tenemos un plan de desarrollo, no tenemos. Y siendo responsabilidad de la Junta Directiva tampoco lo ha hecho. Y además del tema de la incorporación de malla vial, existen otros activos no financieros en la corporación que vamos a tener que en este momento, cuando hablemos de los recursos para pagar el famoso laudo y la reversión de las reservas, vamos a tener que saber de dónde, o sea, cómo vamos a apalancar financieramente ese reverso que se va a hacer con las reservas, porque es que reversar las reservas no quiere decir que la plata esté ahí, no quiere decir que la plata esté en cash. O sea, para pagarla reversamos, sí, contablemente, o sea que ya tenemos disponibilidad para pagar, pero el cash, ¿de dónde lo sacamos? Entonces vamos a tener que mirar qué va a pasar con activos no financieros,
¿Qué pasa con el lote remanente Cajones? En donde simplemente estamos pagando impuestos, tributos sobre un terreno que está al servicio ya de un sector privado, porque en Corabastos sí hay escrituras. Hay un sector que se llama Cajones, 32 locales tienen escrituras, ¿sí? Y los sabios de aquel momento, en su momento, decidieron que la parte comunal de las vías de acceso quedaran a nombre de Corabastos para continuar pagando los impuestos y además de eso para hacer la inversión también, porque se repavimentaron y se le invirtió una cifra superior a los 12.000 millones de pesos, ¿sí? Para beneficiar a una comunidad que es propietaria y que es privada. Y también en esta asamblea lo mencioné en algún momento y solicité que se hiciera el estudio de cómo se reversaba el tema del lote de Solidaridad por Colombia, que se entregó en un contrato de comodato precario por el término de 100 años, de los cuales ya llevan usufructuando los 50, y continuamos entonces nosotros con eso. Y finalmente, sirvió la calistenia. Finalmente, yo quiero decirles en cifras lo siguiente: parte de lo que yo he mencionado aquí tiene cifras. Malla vial, el compromiso que hoy tenemos sobre el patrimonio nuestro es de 293.999 millones. María Paz fueron 52.000 millones de pesos. Diferencia accionaria, 5.270 millones. Laudo arbitral, 29.000 millones de pesos. En estos solos ítems, ¿sí?, suman 380.269 millones de pesos. ¿Cuánto vale el patrimonio de Corabastos hoy? Vale 462.658 millones. Esto significa que, bueno, sin contar Bodega Popular, que en libros aparece por 80.000 millones de pesos, ¿sí?, que entonces serían 460.000 millones de pesos, y el patrimonio de la sociedad hoy de 462.000 millones de pesos. O sea, que quiere decir que en una eventual liquidación de responsabilidades nos quedan 2.000 millones de pesos para repartir. Pero sin contar Bodega Popular, que es, digamos que es la más, ¿qué le digo yo?, lo más sólida, porque eso sí reposa en actas de que en caso de que se liquide la sociedad o simplemente se venda, habrá necesidad de devolverle a los accionistas su inversión, ¿sí? Hay dos formas de hacerlo: o bien valorizando su prima valor, indexando su prima valor actual, o sea, trayéndola a valor presente, pero creo que no es la más conveniente, ¿sí?, sino simplemente tasándola a valor comercial al momento de que ocurran los hechos. Pero eso querría decir que sin contar esa bodega, que efectivamente ciertamente ya está afectando el patrimonio de Corabastos, el patrimonio de Corabastos en estos sitios que acabo de mencionar estaría comprometido en el 82.19%. Y ese es el miedo que tienen de incorporar la malla vial. Ese es el miedo que tienen de incorporar la malla vial. Pero lo único cierto es que nosotros como accionistas sí necesitamos saber cuál es la realidad de la sociedad. Porque únicamente sabiendo cuál es la realidad de la sociedad, podemos entrar a tomar determinaciones que nos permitan solucionar los problemas que tienen. Señor presidente, disculpe el abuso, mil gracias y muy amables por la atención. Lástima que el auditorio se haya disminuido de esta manera, pero bueno, queda para la constancia histórica, para la historia. Mil gracias.